Bienvenidos al vistazo número 20. Qué dicha haber llegado hasta este número de vistazo. Gracias por su compañía y para celebrar haremos un vistazo especial, recuerden, del Sagrado Corazón de Jesús, en el que detallaremos por qué se celebra justo el viernes 16. Después de haber celebrado el Inmaculado Corazón de María el 12, como ya veremos en este vistazo, que va del 11 al 18 de junio, donde abarcaremos estos santos y la celebración importantísima del Corpus Christi, que oficialmente fue el jueves, pero como es más complejo que todos vayamos en esa fecha a misa, se traslada para el domingo. Así que es precioso que justo después de la fiesta de la Santísima Trinidad, el domingo 4, a los 8 días celebramos la transubstanciación que ocurre con el pan y el vino, cuando se convierten en cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Sí, como lo oyen. Primero tenemos la dicha de celebrar a las 3 personas de la Santísima Trinidad juntos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son un solo Dios verdadero. La mejor forma de dimensionar este misterio es como dijo San Patricio, patrono de Irlanda. ¿Lo recuerdan? Es como el trébol que tiene 3 hojas, pero es solo un mismo trébol. Esto es lo más importante de la fe cristiana, pues nuestra razón pequeñita no dimensiona algo tan sobrenatural, tal como Dios le hizo ver a San Agustín, a quien celebraremos el 28 de agosto. ¿Saben esa historia? Un día paseaba por la playa tratando de pensar en cómo escribir un tratado que explicara la Santísima Trinidad. Y de repente se encontró un niño llenando un hoyo en la arena con el agua del mar. San Agustín le preguntó por qué lo hacía, a lo que el niño respondió que intentaba vaciar todo el agua del mar en el agujerito. Entonces el santo dijo al niño que aquello era imposible. Este le respondió que si aquello era imposible, más imposible aún era tratar de descifrar el misterio de la Santísima Trinidad. Así que seguro era el niño Jesús el que había visto. Y le mostró que lo que podemos meditar de todo eso es más lo que nos da como ejemplo Santa Catalina de Siena, cuando expresa el amor tan inigualable en todo este misterio de una manera única que vale la pena usarlo como oración y darle muchas gracias a Dios por todo esto. Abro comillas. Oh Trinidad, eterna Trinidad, fuego, abismo de amor, ¿era necesario que dieras hasta la Santísima Trinidad como alimento para las almas? No nos diste únicamente tu palabra, la redención y la Eucaristía. Te diste entero en la plenitud del amor por tu criatura. Cierro comillas. También tenemos otra frase espectacular de nuestro querido Papa Benedicto XVI. Abro comillas. 3 personas que son un solo Dios, porque el Padre es amor, el Hijo es amor y el Espíritu es amor. Dios es todo amor y solo amor, amor purísimo, infinito y eterno. No vive en una espléndida soledad, sino que más bien es fuente inagotable de vida que se entrega y comunica incesantemente. Increíble. Lo podemos intuir, en cierto modo, observando tanto el macrouniverso, nuestra Tierra, los planetas, las estrellas, las galaxias, como el microuniverso, las células, los átomos, las partículas elementales. En todo lo que existe está grabado en cierto sentido el nombre de la Santísima Trinidad, porque todo el ser, hasta sus últimas partículas, es ser en relación. Y así se trasluce el Dios relación, se trasluce en última instancia el amor creador. Todo proviene del amor, tiende al amor y se mueve impulsado por el amor naturalmente con grados diversos de conciencia y libertad. Cierro comillas. Espectacular nuestro Papa, emérito. Que en paz descanse. La parroquia de la Santísima Trinidad en Bogotá, Colombia, está ubicada en la carrera 29, número 6924. Y tiene una preciosa representación de ellos sobre la puerta principal. No se la pierdan. Ahora, el domingo 11, recordamos cómo Cristo se quiso quedar para hacerse uno con nosotros. Cada vez que se hace la consagración de la hostia, se deja comer para que podamos estar unidísimos. Son detalles únicos de amor que solo a Dios se le van a ocurrir. Y gracias a ello podemos ser sagrarios, como Mamá Linda, que fue la primera en llevarlo y por 9 meses. Nosotros solo podemos unos minuticos después de haber comulgado, por ahí unos 10 minutos. Por eso siempre que después de haber comulgado es bueno quedarse haciendo oración un tiempo.
Y cómo no comulgar todos los días para que así por lo menos sean 10 minutos cada día. 10 minutos de 24 horas no es nada, pero al menos un poco más para poder recibir el cuerpo de Cristo, como nos recuerda esta celebración en la que adquirimos más fortaleza, la necesaria para todas las labores que debemos realizar y para afrontar las tentaciones. Así que gracias a esto tenemos a Cristo. Podemos oír mejor las inspiraciones del Espíritu Santo para santificarnos. Pues como dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 14, versículo 23, si alguno me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Esto es maravilloso, porque así nos santificamos con su apoyo. Mientras les muestro estas fotos tomadas de Google, de la parroquia Corpus Christi y de su precioso interior, pensemos que siendo todos sagrarios no vamos a hacer varias iglesias, sino que todos formamos parte de una sola madre iglesia. Así que todos somos uno con Cristo, con la Santísima Trinidad. ¿No es espectacular? Es como si cada vez que nos arrodillamos ante la hostia consagrada también nos estuviéramos arrodillando ante toda la iglesia, porque es el cuerpo místico de Cristo. Esto nos puede servir muchísimo para analizar que cada que le tenemos rabia a alguien o nos cuesta tratar a otros, analicemos que valemos demasiado, que el respeto por todos debe ser altísimo. Nuestros padres, hermanos, amigos, no tan amigos, compañeros, todos. Por eso dice San Mateo en el capítulo 10, versículo 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Todos somos parte de esta preciosa locura de amor en la que Dios nos da todo y nosotros solo tenemos que decirle que sí. Imagínense. Hacer su voluntad para gozar de ella, para unirnos todos, como Dios siempre ha querido. Bueno, ahora sí, comencemos con nuestros queridos santos de esta semana. El 11 recordamos a San Bernabé, quien no fue uno de los 2 elegidos por Jesucristo, pero es considerado apóstol por los primeros padres de la Iglesia, aún por San Lucas, a causa de la misión especial que le confió el Espíritu Santo y de su activa tarea apostólica. Pertenecía a la tribu de Leví. Había nacido en Chipre y su nombre original era José, pero los apóstoles se lo cambiaron a Bernabé, que significa hombre esforzado. Se le menciona en las Sagradas Escrituras en el 4º capítulo de los Hechos de los Apóstoles, cuando vendió sus propiedades para dar todo su dinero común a la iglesia naciente. El santo fue elegido para llevar el Evangelio a Antioquía, instruir y guiar a los recién convertidos, contando con la cooperación de San Pablo. Los 2 predicadores obtuvieron gran éxito. Antioquía se convirtió en el gran centro de evangelización y fue ahí donde por primera vez se dio el nombre de cristianos a los fieles seguidores de Cristo. Tiempo más tarde se les encomendó una nueva misión y partieron a cumplirla, acompañados por Juan Marcos. Primero se trasladaron a Seleucia y después a Salamina, en Chipre. Luego llegaron a Pafos, donde convirtieron al procónsul romano Sergio Paulo. Navegaron hasta Perga en Panfilia. De ahí en adelante solo siguieron Pablo y Bernabé, por muchas aventuras que no detallaré para que puedan leerlas y meditarlas con calma en los Hechos de los Apóstoles. Pasaron por Iconium en Licaonia, donde estuvieron a punto de morir apedreados. Luego fueron a Listra, donde San Pablo curó milagrosamente a un paralítico y los habitantes paganos lo confundieron con dioses. De regreso a Antioquía pasaron por todas las ciudades que habían visitado para confirmar y ordenar presbíteros. Entonces decidieron separarse. San Bernabé partió hacia Chipre acompañado de Juan Marcos para visitar las iglesias que ahí se habían fundado. Alrededor del año 60 San Bernabé ya había muerto. Se dice que fue apedreado hasta morir en Salamina. Otra tradición nos lo presenta como predicador en Alejandría y Roma y además como primer obispo de Milán. La parroquia de San Bernabé la encontramos en la calle 4D, número 4067. En su interior, a mano izquierda, encontramos el sagrario. Súper precioso todo. Y en esta otra foto vemos el altar y el resto del interior. Si nos vamos a doblar la esquina, es decir, a recorrer la parte lateral de la iglesia, encontraremos la capilla
con el Santísimo expuesto, apenas para quedarnos a acompañarlo un rato. El 12 tenemos la celebración al Inmaculado Corazón de María, que ya vimos su importancia en el quinto vistazo especial porque fue solicitado por ella misma en Fátima, para recordarnos que el modo más seguro de llegar a Jesús es por medio de su corazón de madre, que arde de amor divino, pureza absoluta y que fue atravesado por la espada del sendero de dolor-alegría, que sobrellevó de una manera admirable. Por eso es nuestro mejor ejemplo para poder ser justo lo que Dios necesita para su misión. Además, recordaremos muy especialmente este sábado 17 su fiesta, porque todos los sábados son para Mamá Linda. Así que ayudemos a alivianarle un poco el dolor por tantas espinas que le clavan día a día al ser ofendida y no la hagamos sufrir más. La parroquia del Inmaculado Corazón de María está en la calle 44 Sur, número 2861. Se ve bien majestuosa y hermosa con Mamá Linda cerca de la cúpula, que aquí señalo. Cuéntame si conoces su interior. El 13 conmemoramos a un doctor de la Iglesia, proclamado así en 1946, San Antonio de Padua, nacido en Lisboa, Portugal, en 1195. Imagínense cuánto pasó. Cerca del año 1210 ingresó en el monasterio de canónigos regulares de San Agustín de San Vicente de Fora, pero su familia y amigos no aceptaron su vocación y trataron de hacerlo abandonarla. Para evitar estas presiones renunció a la herencia familiar y se trasladó en 1212 al monasterio de Santa Cruz de Coimbra, para luego cambiar a la comunidad franciscana de dicho lugar, cerca del año 1219, cuando ya era sacerdote, gracias a que se sintió atraído por su modo de vida fraterno, evangélico y en pobreza. Ya para el año 20, tras un breve noviciado e impulsado por el ejemplo de los mártires franciscanos, se embarcó hacia Marruecos junto con otro, Fray Felipe de Castilla, para alcanzar el martirio. Sin embargo, al poco de desembarcar, contrajo malaria, enfermedad que lo dejaría secuelas para toda la vida. Convaleciente todo el invierno, se vio obligado a abandonar el país. Su intención era ahora llegar a las costas españolas y desde ellas volver a su tierra, Portugal, pero una tempestad llevó el barco en que viajaba hasta Sicilia. Permaneció algún tiempo en Milazzo, costa noreste de la isla, donde había una comunidad franciscana para completar su recuperación. En junio de 1221 asistió al capítulo de su orden en Asís, donde conoció a San Francisco de Asís y decidió ponerse al servicio de Fray Gracián, provincial de la Romaña, norte de Italia. Miren cómo son las cosas de Dios, que le convenía era llegar allá. Este provincial lo envió durante un año al eremitorio de Monte Paolo, cerca de Forlì, para que se fortaleciese antes de encomendarle alguna misión de apostolado. Y a mediados de 1222, ya con buena salud, predicó en la catedral de Forlì, sin haber preparado previamente sus palabras, pero con gran profundidad, con ocasión de unas ordenaciones de franciscanos y dominicos. Su provincial le nombró predicador, teniendo dificultades, por ejemplo, en Rímini en 1223, pero sus exhortaciones y discusiones públicas acabaron teniendo éxito, logrando convertir, entre otros, a Bononillo, obispo cátaro. A finales de este año y a principios del 24 estuvo también en Bolonia, enseñando teología a otros frailes franciscanos en el convento de Santa María de Puglioria. Fue el primer maestro de la orden, recibiendo para ello el permiso de San Francisco, que le escribió una carta llamándole mi obispo. Hacia 1224-25, sus superiores lo trasladaron al sur de Francia, donde los albigenses tenían más fuerza que en Italia. Su método para combatir la herejía consistió en llevar una vida ejemplar, en charlas con los no creyentes y en catequesis para fortalecer la fe de los cristianos. Prosiguió su enseñanza teológica en Montpellier, donde se formaban los franciscanos y dominicos que iban a predicar en la región, y Tolosa, ciudad con fuerte presencia albigense. Por la muerte de San Francisco, en 1226 debió viajar a Asís como custodio de Limoges, para asistir al capítulo general que debía elegir nuevo ministro general el 30 de mayo de 1227, siendo elegido allí Fray Juan Parenti, quien le nombró provincial de Romaña.
Muy querido por sus frailes, recorrió los lugares de su provincia donde había conventos franciscanos. Uno de ellos fue Vercelli, donde predicó en la catedral con gran impacto. También, por entonces, debió estar durante estancias largas en Padua, donde fundó una escuela de franciscanos y comenzó a escribir una serie de sermones. Fruto de su labor fue el aumento de las misiones de predicación y la fundación de numerosos conventos, por eso se le recuerda como San Antonio de Padua. En el capítulo general de 1230, reunido con ocasión del traslado de los restos de San Francisco a su basílica de Asís, pidió aparente que le retirase el cargo a causa de su mala salud. El general aceptó su renuncia a cambio de formar parte de una comisión que debía presentar al Papa Gregorio IX varias cuestiones sobre la regla franciscana que el pontífice debía estudiar y aprobar. Se instaló primero en la capilla de Archela, junto al convento de Clarisas, pero solía predicar en el convento franciscano de Santa María, extramuros de la ciudad. Escribió por petición del cardenal Reinaldo dei Segni, el futuro Alejandro IV, una serie de sermones según las fiestas del año litúrgico y predicó hasta el agotamiento la cuaresma de 1231. A sus sermones diarios asistió gran parte de la ciudad y consiguió del Consejo Mayor de la ciudad la liberación de los deudores presos por no tener medios con que pagar sus deudas. De ahí sale el Estatuto de San Antonio. Poco después, el podestá Esteban Badoer le rogó que viajara a Verona y en mayo, habiendo empeorado su salud por el viaje, se retiró al lugar más cercano de Campo San Piero para descansar y terminar de escribir los sermones, pero la gente tuvo conocimiento de este lugar y acudió en masa a oírle y pedirle consejo. El viernes 13 de junio sufrió un colapso y ante el próximo fin pidió que le trasladasen a Padua. Así se hizo, aunque para evitar las multitudes se detuvieron en Archela, donde murió Antonio esa misma tarde. No tenía ni siquiera 40 años y había ejercido su intensa predicación poco más de 10. Un año después de su muerte fue beatificado. Su culto, muy popular, se generalizó como patrono de mujeres estériles, pues en una ocasión hizo hablar a un niño recién nacido para defender el honor de su madre. También se le considera patrono de pobres, viajeros, albañiles, panaderos, papeleros, y se le pide para encontrar objetos perdidos, ya saben, y también esposo o esposa. Él encuentra todo, se lo súper aseguro. Se le representa junto al niño Dios porque se le apareció y él lo sostuvo en sus brazos. Encontramos la parroquia sobre la avenida Caracas con 633 Sur. Su interior es precioso, majestuoso, como el alma de este gran santo. También contamos con otra parroquia en la calle 182, número 7A15, cuya foto tomo de Google, al igual que la foto del interior de este lugar. El 14 recordamos a los santos mártires de Córdoba, que es, como se conoce, un grupo de cristianos mozárabes condenados a muerte por su fe bajo el reinado de Abderramán II y Mohamed I en el Emirato de Córdoba. Estos martirios se conocen gracias a una única fuente escrita por San Eulogio, que fue uno de los 2 últimos ejecutados en morir. Se recogen 48 ejecuciones entre 850 y 859 de cristianos, 38 hombres y 10 mujeres. 22 eran naturales de Córdoba capital, 4 de la provincia, 6 de la diócesis de Sevilla y 3 de Granada. Hay 3 que tienen nombre griego, probablemente relacionado a la provincia de España. 35 eran clérigos de distinto tipo, sobre todo monjes, pero también diáconos y sacerdotes. El resto eran seglares, salvo Salomón, del que se ignora su condición. 4 eran conversos que provenían de familias completamente musulmanas. 5 de matrimonios mixtos y 3 eran antiguos cristianos convertidos al Islam que habían vuelto a la iglesia. Todos, salvo Sancho y Argimiro, fueron decapitados.
El 15 celebramos a Santa María Micaela, una mujer heroica que nació en Madrid, España en 1809 y que tuvo que pasar por situaciones verdaderamente amargas, empezando por el fallecimiento temprano de sus padres, unos hermanos y luego las habladurías en su contra a lo largo de toda su vida, por su vocación que poco a poco fue descubriendo por mantener el amor constante por los detalles con Dios a diario. Estando en París por las tardes y noches, asistía a las labores mundanas de la diplomacia, mientras por la mañana iba a visitar pobres, enfermos e iglesias muy necesitadas, y dejaba en todas partes copiosas limosnas, pues su familia era muy adinerada. Pero nosotros también podemos seguir su ejemplo de buscar momentos para hacer obras de misericordia, no solamente de plata. El padre Caraza, su director espiritual, le recomendó que al volver a Madrid se entrevistara con una dama muy santa llamada María Ignacia Rico, la cual la llevó al hospital San Juan de Dios, donde estaban las mujeres de mala vida que caían enfermas. Esto hizo que juntas consiguieran una casita para llevar allí estas muchachas que estaban en peligro, para preservarlas, y también pues las que ya habían sido víctimas, redimirlas y salvarlas. Incluso llegó un momento en el que dejó su barrio y sus ropas ricas para vivir junto a ellas y así transformarlas en personas honradas y santas. Tuvieron varias dificultades para la alimentación de todas, pero como siempre, Dios nunca las abandonó, hizo de las suyas y pudieron continuar con esta gran labor. Incluso creció su humildad con tanta calumnia y crítica que recibió, por ejemplo, al ir al palacio con sus vestidos viejos y desteñidos a ver a la reina de España, que la apreciaba mucho y la invitaba para pedirle consejo. Así, el 6 de enero de 1859, con 7 compañeras, funda la comunidad de hermanas adoratrices del Santísimo Sacramento, dedicadas a adorar a Cristo Jesús en la Eucaristía y a trabajar por preservar a las muchachas en peligro y a redimir a las pobres que ya cayeron en vicios y en la impureza. Su comunidad se extendió por Barcelona, Valencia y Burgos y ahora tiene 1.750 religiosas en el mundo con 178 casas, donde manda a colocar un mensaje precioso que dice: mi providencia y tu fe mantendrán la casa en pie. Espectacular, ¿no? La madre Micaela había estado socorriendo a los enfermos de la peste tifo negro en los años 34, 55, 56 y había logrado no contagiarse, pero en el año 56, al saber que en Valencia había estallado la terrible peste de tifo, se fue allí a socorrer a los apestados y se contagió de esta mortal enfermedad que le haría padecer muchísimo hasta el 24 de agosto de ese año, cuando murió. La parroquia Santa María Micaela está en las montañas surorientales de Bogotá, en la calle 87 Sur, número 17 de este 4. Su interior tiene las bancas escalonadas, aprovechando la inclinación de la montaña que conducen al altar. Espectacular. El 16 tenemos a San Eliseo, profeta, que solo aparece en la Biblia cuando Elías es arrebatado y su carisma pasa a Eliseo. Está en 2 Re 1. Y concluye con el milagro que tuvo lugar con el cadáver del profeta ya enterrado. Que eso lo mencionan en el Re 13:21. El 17 recordamos a San Alberto Chmielowski, si se pronuncia así, nacido en 1845, que en su juventud luchó por la libertad de su patria y luego se dedicó al estudio y al ejercicio de su vocación artística en el campo de pintura. Pero pronto centró su vida en el seguimiento de Cristo, atendiendo a los más pobres y necesitados, los albertinos y albertinas por él fundados en la Orden Tercera de San Francisco, que han seguido y ampliado su obra, su estilo humilde y fraterno. En 1880 entró en la Compañía de Jesús como hermano lego. Después de 6 meses tuvo que dejar el noviciado por su mala salud. Superada una profunda crisis espiritual, comenzó una nueva vida dedicada totalmente a Dios y a los hermanos, acercándose a la miseria material y moral de quienes carecen de techo y a los desheredados en los dormitorios públicos de Cracovia. Descubrió en la dignidad menospreciada de aquellos pobrecillos el rostro humillado de Cristo. Precioso. Tomaba fuerza del misterio de la Eucaristía y de la cruz para su acción caritativa a pesar de su invalidez. Viajaba mucho para fundar nuevos asilos en otras ciudades de Polonia y para visitar las casas religiosas.
Gracias a su espíritu emprendedor, cuando murió, dejó fundadas 21 casas religiosas en las cuales prestaban su trabajo 40 hermanos y 120 religiosos. Murió de cáncer de estómago el día de Navidad de 1916 en Cracovia, en el asilo por él fundado. El hermano Alberto fue beatificado en Cracovia el 22 de junio de 1983 por el Papa San Juan Pablo II, quien también lo canonizó el 12 de noviembre de 1989 en Roma. Para finalizar, el 18 están San Marcos y Marceliano, hermanos gemelos, que al ser criados por un ayo cristiano sintieron la vocación de permanecer célibes, pero se vieron obligados a casarse con doncellas paganas porque su familia no pensaba como ellos. La esperanza que tenían era que con el tiempo pudieran convertirlas predicando con su ejemplo. Eran muy prudentes a la hora de profesar su fe, así evitaron los crueles edictos de Diocleciano. Sin embargo, luego fueron apresados y encerrados en un calabozo. Para ellos esto representó una gran alegría y el desconcierto de su familia. Ya tenían tiempo esperando que el Señor les concediera la gracia de dar la vida para su gloria. Pero primero recibieron azotes y el consejo de su familia de renegar del cristianismo, que pues en secreto si quisieran lo ejercieran. Pero ellos no hicieron caso. Desesperado el juez Cromacio, al ver que no podía reducirlos, mandó a degollarlos. Los familiares desesperados rogaron que le dieran un plazo de 30 días, el cual les fue concedido. En este tiempo fueron trasladados de la celda a su casa, donde sus padres y esposas diariamente les rogaban para que dejaran la fe. Al cabo de este plazo, los familiares se habían convertido al cristianismo. Al presentarse ante Cromacio y pues el padre de ellos dar su testimonio, quedó tan impactado que luego de un tiempo se bautizó y dejó su cargo. Lo sucedió Fabiano, un hombre cruel y declarado enemigo de los cristianos, quien retornó la persecución y reabrió las causas que habían quedado pendientes. Así que volvieron a ser capturados y sentenciados a muerte apenas se dictara sentencia. Demostró su crueldad Fabiano mandándolos a atar a un tronco y que sus pies quedaran traspasados con 2 grandes clavos. A pesar de todo, Marco y Marceliano entonaban cánticos que alababan al Señor. Pasaron así un día y una noche. Al día siguiente mandó que les quitaran la vida traspasándolos con lanzas. Murieron pronunciando el nombre de Jesús y María el 18 de junio de 286. Fueron enterrados en un lugar llamado de las Arenas, donde se construyó un cementerio. Luego sus reliquias fueron trasladadas a Roma. Muchas gracias por acompañarme en esta primera veintena. Dios los bendiga mucho por estar hasta acá conmigo y que vengan muchos vistazos más.